es comprobar las presiones hidrostáticas que tenemos en un sistema. Entonces, todos los piezómetros, en todos vas a tener que aplicar la ecuación de Bernoulli. En todos. Y volvemos a lo mismo. La ecuación de Bernoulli lo que explica, ¿vale? Lo que explica es la diferencia de presiones entre dos puntos de una tubería, ¿vale? Uno conectado a un piezómetro que está en el centro y otro conectado a un tubo de pitot. Que un tubo de pitot no es ni más ni menos que un tubo que se mete dentro de otro tubo y que sale hacia afuera, ¿vale? Entonces, la ecuación de Bernoulli solamente se puede aplicar, solo se puede aplicar en los siguientes casos. Por si esto te lo puede poner en examen, ¿de acuerdo? Que es cuando tenemos un fluido perfecto y cuando ese fluido perfecto está en régimen estacionario. Entonces, dime. Se entiende que el único fluido perfecto con el que vamos a trabajar va a ser con el agua, ¿vale? Pero si te dicen que tú tienes un fluido que tiene una determinada densidad y es un fluido perfecto, pues se considera fluido perfecto. Y el régimen estacionario es que en ese momento no haya flujo, ¿vale? No haya flujo que esté aplastando, o sea, que esté moviendo ese fluido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que mide el tubo de pitot? Porque en este ejercicio hay otra característica que es el tubo de pitot. Y el tubo de pitot, siempre que te lo pongan, lo que hace es medir la presión total del fluido, ¿vale? O sea, la presión total de cualquier fluido es la presión estática más la presión dinámica que tenga. Mientras que el piezómetro, exactamente. Sin eso no podemos, ¿de acuerdo? Sin eso no podemos resolver el ejercicio. ¿Entiendes? Tú tienes un piezómetro, tienes un tubo de pitot, el piezómetro solamente va a medir la presión estática, el tubo de pitot va a medir la presión estática y la presión dinámica. Por lo tanto, la altura de presiones total va a ser igual a la suma de las presiones. Por eso aplicamos Bernoulli. ¿De acuerdo? Entonces tú coges y dices, vale, en el piezómetro, punto de estudio 1. En el piezómetro, ¿cuál es la energía total que tenemos? La atmosférica que le entra por arriba más la que tenga el fluido.
O sea, no, el tubito para arriba es el tubo de Pitot. Sí, el otro tubo. Eso es. ¿Vale? Entonces, yo ahí lo que tendré será la presión, ¿vale? La presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. ¿Vale? Y por otro lado, pues tendré... por otro lado tendré lo mismo, pero tendremos que ver cuál es la densidad del fluido. ¿Entiendes lo que quiero decir? Eso es. Sí. Sí. Entonces, vamos a ver. Si nosotros tenemos que aplicar el principio de Bernoulli para resolver el ejercicio, nosotros lo que vamos a hacer va a ser que a la altura de 4,65 que tenemos ahí vamos a medir la presión estática del fluido. Y a 5,58 vamos a medir la presión dinámica del fluido. ¿Vale? De manera que siempre que tengamos que medir la presión estática y la presión dinámica, lo que vamos a tener va a ser que si el agua es un fluido perfecto, hay tres variables que ya conocemos, que son H1, H2 y la gravedad. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aplicamos la ecuación de Bernoulli entre dos puntos de una línea de corriente. ¿Vale? Y aquí tenemos dos tipos de expresiones. ¿De acuerdo? Tenemos dos tipos de expresiones. Una expresión que es la ecuación de Bernoulli que te he puesto en el primer ejercicio, y otra que te voy a poner ahora, que es una expresión simplificada de Bernoulli, que también la vi en uno de los apuntes que tenías tú por ahí, ¿vale? Que es la que se utiliza normalmente cuando tienes este tipo de ejercicios. Más o menos. Según Bernoulli, la presión en el punto 1 entre el peso específico del agua, o el peso específico del fluido, más la velocidad del fluido en el punto 1 al cuadrado partido por 2 veces la gravedad, más la altura que tenga en ese punto, esto tiene que ser igual a la presión en el punto 2 entre el peso específico del fluido más la velocidad en el punto 2 al cuadrado partido por 2 veces la gravedad más Z2, que sería la altura geométrica en ese punto. ¿Vale? El peso específico, que es esto, ¿vale? Esa es ρ. Y esto, que sería el peso específico del fluido, esto es igual a la densidad del fluido por la gravedad. ¿Vale? Entonces, aquí lo primero
que tenemos que... Lo primero es que tenemos que suponer ciertas cosas, ¿vale? En todos estos ejercicios tenemos que suponer ciertas cosas, porque mira, Z1 o Z es la altura geométrica, que no es lo mismo que la altura, ¿de acuerdo, Héctor? Pues que la altura geométrica no depende de un eje inicial, ¿vale? Entonces, suponemos, por ejemplo, que la altura geométrica de esos dos puntos es la misma, porque estamos trabajando en la misma línea, ¿vale? Como el eje de la tubería es horizontal, porque en realidad nosotros aquí tenemos la tubería y estamos estudiando los dos puntos con el mismo eje, ¿vale, Héctor? Entonces tenemos que entender que esa altura geométrica es la misma, porque están con respecto a ese eje, están en la misma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como digo, es hacer esa suposición y suponemos que la altura Z1 es igual a Z2 por esta cuestión del eje, y por tanto, pues lo que me va a quedar va a ser que la presión 1 partido por el peso específico del fluido más la velocidad 1 al cuadrado partido por 2 veces la gravedad tiene que ser igual a la presión 2 partido por la densidad del fluido más la velocidad 2 al cuadrado partido por 2 veces la gravedad. ¿Vale? Bien, ahora, puntos que tenemos que considerar. Primer punto, el del piezómetro. Segundo punto, el tubo de Pitot. Y ojo, en el punto más alto del tubo de Pitot, el fluido se detiene dentro del tubo. ¿Vale? Por tanto, como dentro del tubo de Pitot el fluido se detiene, pues entonces la velocidad 2 va a ser igual a 0. ¿Vale? De manera que después de estas suposiciones, lo que nos queda es lo siguiente. A partir de la ecuación de Bernoulli entre dos puntos de una línea de corriente, pues lo que nos queda es que la presión 1 entre el peso específico del fluido más la velocidad 1 al cuadrado partido por 2 veces la gravedad es igual a la presión 2 partido por la densidad, o sea, por el peso específico del fluido. ¿Vale? Y de aquí nosotros podemos ya establecer que la velocidad 1 al cuadrado partido 2 veces la gravedad es igual a la variación de presiones P1 menos P2, perdón, P2 menos P1, que lo he pasado restando, P2 menos P1 partido por la densidad de fluido. ¿Vale? Ahora, como las alturas del piezómetro, como las alturas medidas por el piezómetro y el tubo de Pitot se pueden representar directamente, ¿vale? ¿Cómo se pueden representar directamente? Porque las alturas, si te acuerdas, y aquí es donde está otro de los intríngulis del ejercicio, como la densidad por la gravedad por la altura era igual a la presión, esto es que el peso, ¿de acuerdo? El peso específico del fluido por la altura es igual a la presión. Por lo tanto, quieto, ahora lo hacemos.
la presión 1, entonces la altura 1 va a ser igual a la presión 1 partido por la densidad, o sea, por el peso específico, y la altura 2 va a ser igual a la presión 2 partido por el peso específico. ¿Vale? Bien, por tanto, porque la variación de alturas, la altura 2 menos la altura 1, sustituyendo en la fórmula de ahí arriba, es igual a la velocidad al cuadrado del fluido partido por 2 veces g. ¿Vale? Coño. Pero es que me las están dando. Fenómeno. Es que lo que me están diciendo es que una altura es de 4 no sé cuánto y otra altura es... No, para despejar la velocidad. Porque en realidad lo que me están pidiendo es que yo calcule la velocidad del agua que circula por la tubería. ¿Vale? Entonces, todo este desarrollo viene para que tú llegues a una fórmula que es esta, y es que la velocidad que circula por un tubo homogéneo es igual a 2g por la variación de alturas entre el tubo de Pitot y la línea. ¿Vale? De tal manera que si yo ahora llego y te digo esto, ¿vale? Hago de estilo Aquiles en Troya, Héctor. Si yo hago eso, ¿vale? Y te digo, ¿cuál es? Te doy el caudal, o te pido el caudal y te doy la sección, o te digo, mira, es que tiene que ir tal caudal, dime qué sección tiene que ir de tubo. Tú ya lo puedes calcular automáticamente. Entonces, siempre que tengas un ejercicio de este tipo, por eso no te he hecho ni un cálculo, ni un solo cálculo. Directamente, como hemos definido lo que es el tubo de Pitot y el piezómetro y lo que mide cada uno, pues nosotros tenemos la ecuación de Bernoulli entre dos puntos de una línea de corriente. ¿Vale? Y eso lo que nos da es una ecuación directa del cálculo de la velocidad. O sea, esto sería la velocidad del fluido y te voy a poner así aproximada. Del fluido que circula por un tubo con esas características. ¿Vale?